Bien, pues ya estamos grabando y gracias Teresita, Joana y Pepe de viaje, por eso está sin cámara, pero estáis aquí y lo vais a hacer posible y no perdemos ese ritmo que hasta en verano mantenemos. Bueno, nos llevamos de Sí. vacaciones una semana al mes, no está mal que 3 semanas, pues ese ritmo está bien, porque si te Mm. desentiendes también en verano, que la naturaleza y las actividades te sacan, luego volver en septiembre de nuevo a retomar un hábito de desarrollo espiritual cuesta mucho más. Por eso yo creo que el descanso de una semana al mes en vez del descanso de los 3 meses o 2 meses y medio de verano está mejor. Sí, Y yo encuentro que también, ¿eh? Porque si no qué bien. pierdes mucho la conexión y, Mm, sí. Bueno, al menos en mi caso, ¿eh? sí. Particular. Yo igual también por mi experiencia me cuesta mucho con los grupos que estoy, aparte de este que dirijo yo, en los que participo y se para todo el verano, como que luego se tarda un mes en volver a arrancar verdaderamente. Sí. Bueno, eso hace que estemos también menos personas porque hay muchos compromisos y otras actividades que nos requieren. A ver si luego vamos recuperando. A ti también, Teresita, te viene bien, ¿no? Porque te veo aquí, así Sí, que sí, 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 también, sí, está bien una semana de descanso porque luego se pierde uno, sí, sí, son 3 meses lo de que verano. quizás podemos hacerlo más cortito y más tarde, es decir, bueno, pues mira, vamos a marcarnos porque al final, fíjate, estamos empezando casi a las 8 esperando a Mm. incorporarnos todos. Verdad que otros años también hemos comenzado las sesiones en horario de verano en vez de a las 7:30 a las 8. Podríamos empezar a las 8 y marcarnos unas sesiones más cortitas, que no entre tanto texto en esta época, que también estamos un poquito más hacia afuera y más densos, por lo tanto acortar el, la- el contenido viene incluso más adaptado a nuestra capacidad de desarrollo anímico en esta época, ¿no? Así que podemos plantearnos de 8 a 9:30, mm, venir media hora más tarde, pero plantearnos acabar a la misma hora y creo que vamos a estar más alineados con la época. Vale, es Sí, una buena solución, José Luis, sí, vale. muy buena idea. Pues vamos a leer, como hemos dicho, el verso de la semana que son tan bonitos en esta época, tan bonitos como la naturaleza que tenemos por delante, como las Perseidas ahora, ¿verdad? La lluvia de estrellas, que a partir de hoy es visible, Ah, pero este año ha coincidido con una luna llena muy cercana, por lo tanto va a ser más difícil observar las estrellas oh, fugaces. Pero bueno, os lo digo, que hay ahí pero ahora obs- mismo, mm, sí, se pueden observar en un sitio donde no haya mucha luminosidad, sí, supongo. bueno, que tampoco tiene que ser un sitio súper especial normalmente, ahora por la luna llena no lo sé, pero en sitios que no haya un exceso de iluminación se ven perfectamente en esta época en verano. Yo Sí, aquí sí que en la se ve. urbanización, aunque hay farolitos de la propia urbanización, por las noches, sentamos en un sitio así más en penumbra, nos acostamos y empezamos a ver la lluvia de estrellas. Tenéis que tener en cuenta que no solo es lo visual, es que realmente el paso por esta zona cada año es un baño de polvo estelar, realmente, Ah, porque son trozos de asteroides, son trozos de materia física exterior a nuestra Tierra que entran en la atmósfera, eclosionan y nos bañan. Eclosionan a nivel de luz y calor al chocar con ajá, nuestra atmósfera. Y esa luz y ese calor es una energía que cada año tiene su función anímico-espiritual también. Así es como ajá. debemos de Sí. observarlo, no solo como el hecho, ay, qué bonito, que me va a dar suerte. Eso es derivada en la traducción, en la tradición popular del hecho Sí, espiritual de una necesidad de polvo estelar, de sí, energía de las estrellas que nos acompañe una vez al año de una manera intensiva. sí.
Aquí es muy bonito porque aquí estas estrellas le llaman las lágrimas de San Llorenç, que Ah, traducidas son las lágrimas de San Lorenzo. Ujú, ah, Aquí exacto. le llaman este Sí, nombre a sí, estos días de estas noches sí, de esta caída de sí, las estrellas. yes. sí. Y Las en un lágrimas sitio de... donde hay más montañas es como más fácil verlas, ¿no? Según la altura a la que uno se encuentre. No, Por la tampoco. altura, por la altura lo que hay es menos contaminación, si es que Sí, te vas al monte, pero incluso en llano, en un sitio que haya la menor contaminación posible de lumínica, que no haya carreteras que estén devolviendo mucho reflejo de la iluminación de la ciudad o de las carreteras cercanas. Ah, Pero no te compliques mucho. Intenta verlo en un espacio que no te complique la vida, que ujú, posiblemente lo vayas a ver. Este año menos por eso, porque ha coincidido con el cielo ya de por sí muy claro, porque la luna llena ha sido hace 3 días. sí. Bueno, pues el verso de la semana lo leemos interiormente y luego Teresita, venga, ya la vamos a poner la tarea, nos lo va a leer. Bueno, vale. Y después Joana. Cuando terminemos. Lo leemos una vez ahora. El sentido de mi búsqueda sea arropar con el recuerdo los nuevos misterios recibidos. Su propia fuerza, despierta en mi interior, ha de fortalecer las potencias de mi yo y en mi evolución entregarme mi propio ser. Muy bonito. Yo creo, después comentamos algo sobre el significado del texto, porque creo que después de un trabajo en común sobre cualquier otro aspecto como hoy, que es el aspecto social, nos fortalece anímicamente para volverlo a leer al final y poder incluso buscar, si no la conexión con lo de hoy, si un sentido profundo que en cada uno de nosotros esté moviendo el aspecto antroposófico que aquí se quiere transmitir por parte de Rudolf Steiner, sintonizando la, la vivencia anímica personal, nuestra alma, con el momento precisamente que hablamos de la naturaleza y del cosmos. Bueno, pues como decíamos, tenemos ya verdaderamente el aspecto social. Eh, Realmente tal como tenemos este libro que es la GA35, GA23, que son 23. 4 conferencias que se dieron en Zúrich, en Suiza, en el 1919. 1919 fue esa época, es en la que Rudolf Steiner estuvo profundamente involucrado con el aspecto de la triformación social. Y precisamente en 1919, en septiembre, se inauguró, esto es en febrero, en septiembre del mismo año, del 19, se inauguró la primera escuela Waldorf en Stuttgart, en la fábrica de cigarrillos Waldorf Astoria. Como ahora Mm, veremos aquí también, Rudolf Steiner consideraba la educación un pilar fundamental de del desarrollo social. De hecho, se llama triformación social a la teoría de desarrollo social desde el punto de vista espiritual de Rudolf Steiner, porque contempla 3 aspectos fundamentales. A uno le llama el aspecto económico, otro el aspecto jurídico y otro es el aspecto espiritual. Y ese aspecto espiritual, el aspecto espiritual, eh, tiene una triple función o cuádruple, o sea, engloba
todo lo que es humanismo, todo lo que procede de la individualidad del ser humano como ser individual en desarrollo, acompañando al desarrollo de la colectividad del resto de la humanidad. Por eso abarca no solo, por ejemplo, el impulso religioso, no podría derivarse al hablar de un ámbito espiritual, sino que engloba también el aspecto educativo y el aspecto cultural y artístico. Todo eso es esa pata de las tres patas del organismo social, esa es la pata de lo que es lo espiritual. Después vendría lo político y económico, y lo económico y lo político, como, Jurídico, has dicho. como Es organismo social de estructura política. Así que, bueno, ahora ya nos vamos a adaptar enormemente a lo que es muy actual. Todo lo que dijo Rudolf Steiner en esta época tiene mucho que ver con todo lo que desde entonces estamos viviendo y todo lo que ha pasado en la historia tan reciente, porque ya en esta época, imaginaros, en plena, en plena postguerra, Primera Guerra Mundial, imagínate, fue del 14 al 17. En 1914 se desata la Primera Guerra Mundial, eh, por un hecho, ya estaba todo muy inflamado, pero un hecho en Centro Europa del archiduque, de un archiduque de Centro Europa, no me acuerdo exactamente, ya desató unas fuerzas de lucha tremenda en la sociedad que fueron que vivió Steiner construyendo el Goetheanum. Y aquí todavía, mientras estaba en ese proyecto, ya surgió la primera escuela Waldorf en Stuttgart. Un poco el contexto. ujú, Mm, Hay una introducción y prólogo, que es un extracto de una locución de Rudolf Steiner, hablando de lo que sería la publicación de estas conferencias. Porque estos fueron 4 conferencias, como pone aquí, que se dieron en este momento, pero son de los ciclos que Rudolf Steiner pues plasmó, revisó y plasmó en un documento, en un libro. en un libro. Sí, entonces aquí han extraído, pues es como un resumen de todos los conceptos que le han movido y que va a trabajar ya más pormenorizadamente en las 4 conferencias que vienen a continuación. Pero es enorme. Es decir, yo hoy, así un poco a la vista de la extensión del texto, creía que podríamos llegar al primer capítulo, que se titula La verdadera forma de la cuestión social captada de la vida de la humanidad moderna. Pero es enormemente denso y merece la pena de verlo a lo largo de hoy, y no sé si quedará algo. Yo he tratado y todavía no tengo muy bien organizado en la cuestión, pero sí por lo menos he sacado de forma sintética para que ahora podamos trabajar, pero es que es muy profundo y es tan actual también que hay que estar muy atento a no desviarse. No desviarse sobre todo también como seres humanos que estamos inmersos en esta sociedad y todos tenemos producto del lugar, de todos los acontecimientos también espirituales que nos han rodeado, ¿no? El lugar donde hemos nacido, la familia, dónde y cómo hemos sido educados, que desgraciadamente, y como se dice aquí, pues siempre ha habido mucha influencia del Estado y mucha influencia ideológica. Entonces, todos quieras que no, pues tenemos una tendencia que tenemos que abandonar en cuanto a ideología y centrarnos, y lo dice al final aquí Rodestein de este prólogo, centrarnos en lo que es la idea verdaderamente práctica del aspecto social trabajado desde la necesidad de la evolución del ser humano, combinándolo también con una concepción espiritual,
pero exclusivamente aquella concepción espiritual práctica, es decir, aquella concepción espiritual que pueda ser ejecutada por la voluntad del hombre, poniéndola en práctica en su día a día, en sociedades, en entornos de cooperación humana, para dar frutos de verdadera ética social también, de verdadera justicia social y dentro de un orden de libertad individual, aspectos sociales, respetando la libertad individual, que es una combinación bastante difícil. Entonces, ese es el trabajo nuestro también de desligarnos de teorías, que a veces aquí él también las nombra, sobre todo de teorías que para él tuvieron justificación en un momento dado, que luego hay que abandonarlas porque no colaboran al desarrollo libre del ser humano, pero debemos de tomarlas también teniendo en cuenta en la época que él estaba viviendo, final de la Primera Guerra Mundial y todas las secuelas de aquel terrible evento y la preparación de una segunda, que él, bueno, pues no vivió, desgraciadamente, porque nos hubiera ayudado bastante, sacando conclusiones y aportándonos visión espiritual sobre ese otro tremendo acontecimiento. Así que bueno, es muy intenso, aquí se nos plantean ya los pormenores de lo que luego va a desarrollar, bueno, las líneas generales al revés de lo que luego va a desarrollar pormenorizadamente. Ujú. Y ya vamos a empezar y vamos viendo cómo también nos toca personalmente. Hay que practicar un ejercicio de ecuanimidad también. En cuanto a eso, en cuanto a la mochila que traemos, la mochila que traemos de fuera y intentar ver las cosas ecuánimemente. Y eso Entonces, supone también como un compromiso de nuestra parte, una acción mm, precisa. sí, la verdad es que Rhoda Steiner, la acción que nos pidió y que hoy se desarrolla, luego subiré, dije la vez pasada que lo iba a subir, pero al final no lo hice. Es que en las comunidades que nosotros formemos, trabajemos desde esta perspectiva. Y como aquí el trabajo que se propone a la hora de combinar los intereses específicos de un grupo de personas, da igual que sean tres, que sea un estado o una estructura mayor incluso, pues que cada uno dentro de su ámbito de influencia en las organizaciones de las que formemos parte, podamos llevar estas ideas de la libertad y de la libertad individual y de la independencia de esas tres patas, ¿no? Un momentito y empezamos. Bueno, eh, Pepe, tú bien, escuchas bien, estás ahí, interven cuando Sí, te... sí, sí, lo voy escuchando. Es que tengo otro teléfono con menos Ujú. datos y que va un Vale, poco más lento y todo eso, pero veo que voy siguiendo. Si no conecto vale, cámara y todo eso, muy bien, se me perfecto. corta un poquito, pero estoy escuchando todo. Gracias. Vale. Bueno, pues lo que ahora aquí en la introducción van a salir por lo menos dos cuestiones de trabajo cuando ya las reorganice correctamente
No he tenido todavía la capacidad de la visión general para hacerlo. Pero vamos a ir viendo punto por punto en el mismo orden que se está desarrollando en esta introducción. Bueno, vamos a ver cómo empieza Rudolf Steiner diciéndonos que los desafíos que presenta la sociedad contemporánea no serán, no serán satisfechos con ideas utópicas. La mentalidad de las personas actualmente no está dispuesta a aceptar las ideas de otros en lo que se refiere al aspecto social. A pesar de ello, se proponen multitud de ideas, especialmente en el campo de la economía, esfuerzos que no serán de aplicación práctica. Si no admitimos que nuestro pensar está realmente alejado de la realidad, si no admitimos que nuestro pensar está realmente alejado de la realidad, no llegaremos al fondo de la cuestión social. Solo este divorcio del pensar respecto de la realidad lleva a poder tener claras cuáles son realmente las necesidades de la sociedad. El hombre moderno ha desarrollado una vida espiritual en torno al arte, la educación y la religión, que dependen en gran medida de las instituciones políticas y de las fuerzas económicas. Liberar la vida espiritual y la cultura de esa dependencia constituye un elemento indispensable de la cuestión social moderna. Vale, aquí ya empieza a darnos esas tres patas y a decirnos que realmente de ahí debe de partir toda no idea, sino acción práctica por la experiencia práctica y que esas esferas deben actuar independientemente. Las esferas, para tenerlo claro y si lo queréis apuntar, que luego se os van a mezclar en la mente, las tres patas de la transformación es lo cultural espiritual, cultural guión espiritual, lo político jurídico y lo económico. Y tienen que ser áreas perfectamente independientes. Y aquí, como veis, pues nos va diciendo precisamente de acuerdo con lo que es la evolución del ser humano en este momento del desarrollo del alma consciente, que ya estamos bastante cerrados por la experiencia, además, incluso de haberlas puesto en práctica algunas, muchas ideas de pensadores que sobre una idea teórica de la sociedad, del desarrollo económico, político o social, pues se han llevado a cabo, que al final tienen que ser impuestas porque ya hoy no aceptamos cuestiones que no percibas tú verdaderamente como individuo, que es algo práctico y beneficioso desde la experiencia de la vida cotidiana. Esas ideas utópicas le llama él, deben de ser impuestas y luego tampoco salen correctamente, ¿no? No dan el resultado práctico que en la teoría bien intencionada quizás y degeneran al final pues em, incluso en brutalidad y en guerras y en imposiciones y en cosas terribles que se han vivido, ¿no? Él ahora habla que del socialismo, para el socialismo es inconcebible que la sociedad deba ser otra cosa sino moldear al individuo de acuerdo con sus estándares y a su servicio. Eso lo tenemos ahora muy presente porque está sucediendo, está muy delante de nosotros. Pero él tampoco, eh, mm, él es muy ecuánime, Rudolf Steiner, en todo este aspecto ideológico. En cambio, nos dice que esto en su momento sirvió para marcar un antes y un después, lo vais a ver aquí ahora, ¿no?
Esto sirvió para que surgiera una nueva época en las relaciones humanas. Fue necesario que los círculos que controlaban la educación y la cultura se liberasen de esa función y que se transfirieran al Estado político provisionalmente, que salieran del ámbito de esferas de influencia y de elitismo, la asumiera el Estado, pero, sin embargo, nos dice, persistir en esta circunstancia es un grave error social. Tiene su utilidad, pero hoy día debe de primar la libertad y no las teorías social comunistas. Nos dice la cultura humana ha madurado hacia la libertad en el marco del Estado, pero no puede ejercer esta libertad sin una completa autonomía de acción. La naturaleza que ha adoptado la vida espiritual requiere que constituya un miembro completamente autónomo del organismo social y la administración de la educación a partir de la cual se desarrolla toda cultura. Debe de ser depositada en manos de los educadores, excluyendo por completo de esta administración las consideraciones económicas y políticas. Así, por su propia naturaleza, tal sistema engendrará competencia y objetividad. Bueno, esto está un poquito enrevesado. Cuando lo revise lo pondré más clarito, que es de lo que se trata también la síntesis. Pero ahora ya se va a adentrar en lo que es el aspecto espiritual cultural, en el que, como os he explicado antes, engloba pues todo lo que es el arte, la religión, la educación, la cultura y, y básicamente lo que nos quiere decir es que ya la experiencia de nuestra evolución personal y la experiencia práctica, más que nada por los errores que se están cometiendo hasta ese momento, hablamos de 1919, pues aboga por lo que es apostar por la libertad y no por la regulación y la imposición y la influencia de esferas ajenas a todo ello. Y fundamentalmente de la cultura y de la educación. Y se va a centrar en la educación como un pilar básico, que es realmente lo que Rudolf Steiner dijo, todo este aspecto social tiene que centrarse principalmente en lo educativo, en la autonomía de la educación, que lo educativo surja siempre del organismo de del ámbito de los que participan en lo educativo. Tanto Pero, la educación del niño y del adolescente en su etapa escolar hasta las enseñanzas superiores en materias que van a configurar luego a las personas para desarrollar esa sociedad que queremos que sea, que tenga un aspecto de libertad y de ética social más elevado que el existente hasta el momento. Sí, ¿había escuchado alguna de sí, vosotros? yo quería decir que todo esto que nos dice Rudolf Steiner es algo que va, bueno, él había visto eso en su época y dice, bueno, lo mejor sería este otro aspecto, otra manera de ver el funcionamiento social. Pero en la actualidad estamos casi como en eso que vivía Steiner en su época, ¿no? Sí, sí, no, Lo desgraciadamente político y lo está, económico son los que vienen manejándolo todo. La cultura, la efectivamente, educación no tienen nada que decir, quedan claro, calladitos y está uno como obedeciendo a órdenes siempre que vienen de órdenes oficiales. sí, Bien. efectivamente, es el caos que seguimos viviendo
y sí, que, bueno, desde nuestro estudio, bueno, pues podremos poner un granito de arena ujú, en los ámbitos que podamos actuar y en el futuro seguramente pues se evolucione a un aspecto de conciencia social como este. En muchos aspectos se puede parecer a cosas que ahora se están haciendo, pero, por ejemplo, todo esto de la diversidad, de la igualdad, del respeto por la naturaleza, pero ¿qué pasa? Que lo mm, ha acogido el poder político a un nivel de ideología para simplemente aprovecharse sí, del sentimiento, Exacto. de la buena voluntad y del amor de las personas para obtener un beneficio político y económico. sí, es así. Exactamente. Entonces, Sí, pero os sí. sonará que muchas de las cosas que propone Goldstein es realmente lo que se intenta por esta sociedad en un principio y después llega el político, se aprovecha de ello y se destruye, ¿no? Por ejemplo, en mí eso constituye un ejemplo de vida personal, ¿no? Pues yo antes de ninguna moda de animalismo, de vegetarianismo, de antitaurino, de naturista, todo eso a mí me surgió de manera natural cuando mi, la sociedad es que ni lo contemplaba, la gente fumaba hasta en el médico, ¿no? O sea, eh, pero Mm. claro, y yo sería el más indicado para tener que apoyar partidos o ideologías de los que ahora, y yo estoy huérfano totalmente. Yo, las ideas que a mí me surgieron por propia ética personal y evolución personal en mi juventud, ya no las puedo, no se reflejan en la vida política. Se reflejan, pero Ni en la mani- social tampoco. en- manipuladamente, manipuladamente. Mm. Es que también tenemos el vocabulario como muy distorsionado. Mm. Esto que dices tú de la naturaleza, yo aquí lo observo mucho. Cómo viene la gente a la naturaleza de una manera que dices, ¿y esto es venir a la naturaleza? ¿A respetar la naturaleza? Y a, y a, y a observarla, y a observar em, los pájaros, los árboles. No, la gente no viene a eso. No, no sé a lo que viene, pero a eso no vienen, ¿eh? Y esto porque yo lo vivo en persona, porque estoy en un sitio de mucha naturaleza. Hombre, la gente va a correr con cascos, de verdad, escuchando música, ¿eh? Eh, eh, Sí. y dices, bueno, O tío, subir al monte en quarks, en motos de estas del demonio, expulsando humo y ruido. Mm. claro, es que de verdad. Increíble. Exacto. Mm. O sea, no, no se va con respeto y quizá una reverencia por Mm. el entorno, ¿sabes? No, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero es que esto, yo aquí lo estoy viviendo constantemente, esto. Y claro, y a veces es que el vocabulario como la cultura, pero esto que tenemos ahora, ¿esto es cultura realmente? Esto es un espectáculo, esto no es cultura. Mm. No sé, para mí, ¿eh? Entra uno como en un círculo, como en un torbellino de Quiz- modernidad, digamos. Quizá, quizá estoy yo equivocada, ¿eh? No lo sé, ¿eh? No, no, no. Pero yo, esta cultura que tenemos, yo a veces veo unas obras y una cosa que pienso, ¿y a esto le llaman cultura? ¿De verdad? ¿Esto es cultura? Bueno, no sé, para mí esto no es cultura, pero bueno. No lo sé, ¿no? Pero claro, tenemos como el vocabulario, nos lo han como distorsionado mucho, ¿no? Porque decimos cultura a unas cosas que realmente no lo son, ¿no? Ir a la naturaleza de una manera que tú vas a respetar. No, perdona, esto no es ir a respetar la naturaleza. Igual que hacen estas trails que hacen aquí, hacen la Ultra Pirineo con 2000 personas que corren. Esto es naturaleza. Esto es ir a competir y a ver quién es el primero. Exacto.
y una gente que tiene unos sponsors que detrás tienen unos ingresos increíbles, pero increíbles, ¿eh? Pero sí, exactamente. Y se ha olvidado totalmente esta parte espiritual. No se tiene en cuenta para nada. Para ¿Sí? nada, Y para eso nada. es lo que está haciendo falta. Y pienso que estos granitos de arena que estamos poniendo nosotros con estos encuentros, con nuestras lecturas, que digo yo que puedo actuar yo aquí sola en mi rinconcito, pero sí, estamos haciendo mucho. Claro, Sí, sí. exacto. Y luego si nos sumamos a una actividad de las que hacen en el mundo normal, en ese paseo, con tu ejemplo, con tu conversación, con tu actitud, abren más conciencia que contándole teorías de las que aquí nos empapamos. Sí, sí, es verdad. Exacto, Porque a mí me pasa, es verdad. yo voy a caminar con una chica y a veces, pues bueno, llevamos esta clase de conversaciones, ¿no? Y claro, yo le digo cosas y luego ella pues hace sus reflexiones y sus cosas, ¿no? Y bueno. Ujú. Y, y yo intento ir a la naturaleza también con un respeto, ¿no? Y observando y escuchando los ruidos y los animales y observando los árboles, ¿no? Hoy he ido a un bosque muy antiguo que hay, bueno, aquí le llamamos Pach, que no ahora no sé cómo se llama en castellano, ¿no? Pero inmensos, ¿no? Y hemos visto uno muy grande. Digo, mira, este es el guardián de todo el bosque. Digo, aquí es donde están los otros planos que no vemos, de los duendes, las hadas y todo esto, porque es muy bonito. Y bueno, yo voy soltando cosas así. Sí, además, Sí, eso. la mayoría de las personas, como su alma está seca y escuchan cualquier cosa nutritiva, y es como alimento, es como agua fresca, ¿no? Y te escuchan y, ay, pues es verdad, ay, qué bien, oye, Exacto. ¿sabes? La mayoría, ¿eh? Sí, 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 es así, ¿eh? Sí, pero es curioso porque yo esto antes tampoco me había dado cuenta, ¿eh? De todo esto. Y cuando te das cuenta, pues dices, ostras. Entonces te das cuenta Sí. toda la manipulación que se está haciendo con el vocabulario, con la cultura, con la educación, con la economía mismo, ¿no? O sea, Mm. que es muy interesante. Claro, el otro día Joan Belé también decía esto en este vídeo que nos mandó, no sé quién, o tú fuiste, Teresita, bueno, alguien mandó que estaba hablando que le habían dado este premio, no, no sé qué. Y él estaba hablando, claro, y decía, mm, claro, nosotros vamos a comprar, por ejemplo, un vestido que vale 9 euros, pero no vemos lo que hay detrás de esto. O sea, la economía no es solamente lo que cuesta ese No. vestido, es todo lo que hay detrás, la persona, las condiciones que está, Ah, ¿sabes? sí, este es una charla de Joan Melí, Sí, creo, sí. bueno, no sé quién lo mandó, ahora no me La, acuerdo. la ¿Fuiste dignidad tú? humana, creo, sí, sí, Sí. sí, sí. Bueno, pues él hablaba de esto, ¿no? Y entonces, claro, yo también me pongo a pensar y pienso, ostras, es verdad, ¿eh? Detrás de todo esto, ¿qué hay? Ay, exacto, exacto, exacto. Bueno, aquí lo Loco. estamos tomando conciencia de muchas cosas y eso es un trabajo que, digo yo, por el momento yo no veo lo que estoy haciendo No, yo tampoco, ¿eh? de bueno Teresita, con todo esto, yo tampoco. A veces sí pero, que pero poco a poco. Tú lo haces con las personas de tu entorno la salud, como tienes que ahora estar muy con los médicos, el equipo médico. Ahí has sí, podido un poco como gotas de agua fresca, como dice José Luis, gotas de agua frescas, exacto, has dejado caer, sí. exacto, yo les he dicho y ellos pues han cogido, no han cogido, y claro, ellos son los Sí, que deciden si cogen o no cogen o qué, ¿sabes? Yo he cogido lo que a mí me ha aportado perfecto. todo esto y lo que me está aportando todo esto, ¿sabes? Ellos cogerán o no Y cogerán, es su libre lo, elección. exacto, y tú lo haces, lo comunicas, no te lo guardas para ti nada más, Intento lo comunicarlo, igual comunicas. Ujú.
encuentro a alguien que está pasando por un proceso así, yo le comunico lo que yo he hecho y lo que a Exacto, mí me ha exacto. funcionado. El otro lo coge o no lo coge, o lo coge todo, lo coge, o coge una parte, Exacto. coge lo que sea, ¿no? Ayer, Según ayer como él lo a esté mí, viviendo. ayer a mí personalmente me preguntaron y yo les dije que el tema alimentario a mí me había ayudado mucho y la persona se quedó muy sorprendida. Ah, pero con la alimentación, digo, pues sí, con la alimentación, ¿sabes? Ujú. Él cogerá pues lo que coja, ¿no? Pero pues bueno, cada uno está en su momento y Por lo cogemos. menos ahí ya cayeron gotitas, Sí, sí, y claro, vas como dejando. granitos de semillitas, semillitas. Ujú. Exacto, exacto. Y entonces, pues bueno, yo intento, eh, y bueno, y también yo digo, en estos foros que estoy, y a veces les digo, "Ah, pues es muy interesante porque entonces realmente te das cuenta de muchas cosas y de toda la manipulación, y entonces sabes el significado de muchas cosas que yo antes no lo sabía. Y gracias a todos, a ponerme en estos foros, pues yo realmente estoy viendo. Es como un alimento para el alma, todo esto que eh, estamos haciendo. exacto, exacto. Ve- Sí, sí, eso sí. Venga, pues vamos a avanzar un poquito, porque el contenido es tremendo y ahora nos va a incidir más en toda esta. Es que tenemos ejemplos cotidianos continuamente de todo lo que aquí se dice, continuamente. Continuamente, es verdad. Desgraciadamente, no solo está de actualidad, sino por el mismo motivo de estar nuestra sociedad en una deriva caótica, desgraciadamente. Podría ser Mm. por lo menos al contrario, porque estas ideas ya arraigaron y ahora necesitan un desarrollo superior, un nivel más, ¿no? Pues no, estamos todavía esperando a que sabe Dios qué poderes sean más capaces y puedan anular la oposición tan enorme que, que, que la libertad en lo económico, en lo social y en lo político, pues se pueda desarrollar el ser humano, ¿no? Pero veréis cómo afina Rod Steiner. Mirad, digo, es que ya no me acuerdo, yo creo que por aquí. La, Sí, cul- aquí, José Luis. la cultura humana ha madurado hacia la libertad en el marco del Estado, pero no puede ejercer esta libertad sin una completa autonomía de acción. La naturaleza que ha adoptado la vida espiritual la vida espiritual, englobamos, cuando hablamos vida espiritual, englobamos todos estos aspectos culturales y educativos también. Sí, sí. Requiere que constituya un miembro completamente autónomo del organismo social. Y la administración de la educación, a partir de la cual se desarrolla toda cultura, debe ser depositada en manos de los educadores, excluyendo por completo de esta administración las consideraciones económicas y políticas, o político-jurídicas, que son las otras dos patas de la transformación. Así, por su propia naturaleza, tal sistema engendrará competencia y objetividad. Es decir, que incluso la administración de lo que es lo educativo, lo cultural, no debería de inmiscuirse lo político, ni lo económico, porque entonces ya no se desarrolla libremente por la propia esencia espiritual, cultural, educativa, sino que ya hay por aquí a la fuerza, ¿no? Claro, ya estás condicionado porque tú estás dependiendo de lo político Claro, para poder desarrollar y como tú no sigas claro, lo que ellos te marcan, sí, ah, ya está, claro. ya está. Y en lo económico, yo apoyo económicamente a este tipo de vida cultural, política, cultural, educativa, eh, pues ya estoy
forzando una tendencia, cuando a lo mejor la sociedad libremente, sin esa fuerza económica, hubiera dado el recurso económico a lo que verdaderamente necesita el ser humano y no lo que necesita una determinada ideología impuesta. Sí, impuesta, impuesta. Pero en todo, en esto, en educación y en todo, ¿eh? Sí. En educación y en todo, no solamente, bueno, Imagínate un ejemplo nada más que pensaba yo el otro día. De todas las películas, lo que cuesta hacer una película, sí, y que no se hacen como no estén subvencionadas. Yo conozco a alguno que la ha hecho sin subvención y se ha arruinado el pobre. Pero las que se hacen a decenas, a cientos, incluso forzadamente en otras lenguas que son muy locales, si no fuera por las subvenciones, no se no, haría ninguna película de todas las que se hacen, vamos, que surge un 1% o menos, vamos, ¿no? Entonces, si no se subvencionara, se harían las películas o se escribirían las novelas o se desarrollarían los ámbitos culturales específicamente que el ser humano, el alma humana, en la sociedad en concreto, en el lugar en concreto, en las sociedades concretas, demanda como vida cultural propia. sí, claro. Entonces, serías tú libre para explicar cualquier cosa que ahora no. O sea, tú haces una película y te la subvencionan, pero a ver qué es la película, a ver qué dices tú en la película. Porque Claro, aquí, como no sigas la ideología de lo político, ya te dicen que no hay subvención. claro. Te lo digo. Bueno, mira, está el chico este investigador, el Oscar Aguilera, que está hace muchos años que está con el tema de la vitamina C. Él no recibe subvenciones de nadie, porque claro, esto de la vitamina C es demasiado económico para aplicarla al sistema público. Y esto a las Ujú. farmacéuticas no les da negocio. Y No él les conviene. decide, él está investigando con aportaciones que debe tener, las pocas que debe tener de gente particular que está con esto y que lo ha apoyado. Y ahora porque hace unos años que tiene un centro, pero al principio él, Claro, la investigación es otra parte de eso que le llamamos el ámbito espiritual, religioso, cultural, educativo, y la investigación y la formación científica y capacitadora de las distintas necesidades de la actividad industrial, forma parte de eso que le llamamos espiritual, fíjate. Espiritual porque forma parte del ser, del alma del ser humano, de lo claro, individual. sí, claro, de lo individual, pero claro, tú te dan una subvención si tú haces lo que yo te propongo, porque si haces algo que a mí esto no me va a generar unos ingresos, no hay subvenciones. Mm. Bueno, y esto pasa aquí, pero pasa en todo. En periodismo pasa lo mismo. O sea, tú tienes todos los medios de comunicación, bueno, aparte de que están todos comprados por los mismos, si sale una persona, un periodista que sea individual, bueno, que sea independiente, como se dice ahora, que dice según qué cosas que no casan con la ideología que hay, pues a este tío lo echan y en los medios que todo el mundo ve, no Vamos a seguir aparece. porque nos paramos en los detalles y vamos a avanzar un poquito porque están Sí, todos sí. enlazados. Que yo soy el primero, que me lo digo a mí mismo también. Es que cada cosa aquí, es que como no nos Sí. pongamos un freno y me lo digo a mí mismo, es que esto lo veo, es que esto es aquí al lado, es que esto es lo de todos los días, es que es así, es que es así. Tienes toda la razón, José Luis. Sí, pero vamos, a mí me pasa el primero que empiezo a comentar aquí. Bueno, Entonces, pero tú, pero cuando tú creas que hay fraude, dices, bueno, ya está. sí, claro, a mí mismo también. Una situación antisocial no es simplemente el resultado de las estructuras económicas. Antisocial le llama aquí a la injusticia social, ¿vale? Sino que también es causada por el comportamiento antisocial de los individuos que están activos
en estas estructuras. El actual estado de cosas antisocial, fíjate, es el resultado de individuos que entran en la sociedad y carecen de sensibilidad social debido a su educación. Los individuos socialmente sensibles solo pueden desarrollarse dentro de un sistema educativo que es conducido y administrado por otros individuos socialmente sensibles. Esto es de una importancia capital a la hora de justificar que la piedra fundamental básica de toda la construcción de una de una práctica social que lleve a la justicia social y a la libertad del ser humano en todos los ámbitos, es la educación. Sí, claro. Lo malo es que eso también lo saben los otros. Sí, claro, Nosotros, los buenos que lo sabemos, no lo ponemos en práctica, pero los malos que lo saben, madre mía, cómo lo ponen en práctica. Ahí claro, está Lucifer y Ahriman utilizando este recurso ahora mismo. ¡Wow! claro, es que aquí está la clave. La clave es esta. Yo creo, o siento que la clave es la educación. Si a ti te tienen aborregado, no te tienen con esta educación ahora que bueno, que que te lo hacen aprender todo, te hacen aprender unas cosas que no tienen sentido o que tú no le encuentras lógica o que no le... Pues claro, pues entonces Bueno, ellos te y manipulan. todavía nos podíamos quejar del intelectualismo en la educación y Ya, el materialismo científico impuesto. Pero vamos, bendito sea, cuando tenías que aprender ciencia, historia, humanidades, las dadas por el materialismo, por lo menos aprendías una faceta del mundo y se te desplegaba el ámbito intelectual, imaginativo, investigador. Pero es que ahora han quitado todo eso y ya no se estudia nada, ni siquiera práctico en un sentido sesgado, sino solo ideología, ideología política, ideas que sirven a intereses oscuros. Es que ya los oscuros. niños no saben ni de historia, ni de ciencia materialista, ni de, aunque fuera darwinismo, enséñale, aunque sea darwinismo y ciencia materialista a mi hijo, por lo menos. Pero no, ahora todo vacío de contenido De contenido. y solo ideología impuesta. Sí, sí, es así. Bueno, es que yo creo que, bueno, yo esto cada vez lo siento más. Yo siempre digo, la historia es que se va a tener que hacer de la humanidad, pero la de verdad, no la que nos han contado, sino la historia de la humanidad, pero la de verdad. Y esto que yo cada día lo percibo más, que nos han contado aquí una historia que no es la real, no es la real y se va a tener que hacer, pero la historia de real, la de verdad, no la que nos han contado. Y bueno, yo esto cada vez lo percibo más, tengo más esta percepción. Pepe, tú estás muy calladito. ¿Estás por ahí bien? Mira, yo que siempre estaba callada, mira ahora. Sí, sí, lo estoy escuchando. Claro, es que esto mueve, esto mueve. Ay, Joana. Tío, mira. A ti te ha tocado la fibra. A mí me ha parecido genial de una capacidad de pensar para llegar a ese planteamiento de cómo se debe de entender todas estas cosas que nos preocupan, en cierto modo, porque lo que estáis participando es esa preocupación que nos mueve, ¿no? Por nosotros mismos y por nuestros contemporáneos, ¿no? Con las otras personas. Y esta concesión de separar los distintos aspectos de que es lo social me parece de una genialidad impresionante, ¿no? Y se entiende y puede darle
salida o le puedes ver soluciones a todos los conflictos que tenemos ahora mismo. O sea, prácticamente todo lo que podemos observar viene de este tema de inmiscuirse lo político, tanto en la parte espiritual como en la parte económica, y no dejar que esos dos ambientes, esos dos aspectos funcionaran autónomamente. Sí. Me parece interesante. Ujú. Y es tan simple pero tan novedoso, ¿eh? Porque es que en esto no piensa la gente para nada. No, Si se piensa en la necesidad de la independencia judicial, que precisamente forma parte de una sola pata, que es la político-jurídica. Pero hasta eso se está atacando en los regímenes totalitarios o pseudo totalitarios como tenemos ahora en nuestro país. sí, sí. Y vienen más cosas muy, muy inteligentes. Y esto es el aperitivo, ¿eh? Esto es el aperitivo de lo que viene dentro, que es increíble, vamos. Nos dice que si consideramos la vida desde la experiencia, en lugar de por teorías preconcebidas, se estimulará la formación de comunidades que como resultado de su experiencia común podrán lograr lo que es socialmente deseable. Tales comunidades son la rama espiritual autónoma del organismo social. Las economías urbanas se desarrollan a partir de economías familiares cerradas y a su vez se convirtieron en economías nacionales. Hoy estamos ante una economía global. Fíjate, en 1919, si Ujú. levantara la cabeza y, Madre mía, si levantara la cabeza. Yo creo que y- se la volvería a poner adentro otra y más vez. por y más Rapidito. por la siguiente frase, si levantara la cabeza y encima viera las organizaciones supranacionales que nadie ha elegido, empezando por la Comunidad Europea, la ONU, la sede de la salud, porque dice, fíjate lo que dice, cualquier intento de organizar las fuerzas económicas en una comunidad mundial eh, es erróneo. En una comunidad mundial abstracta es erróneo. Ah, Vamos, no pone CEE porque no existía, pero es que sí, sí, porque la idea de base era genial. Oye, toda Europa, oye, qué bien si eliminamos las fronteras, si hay libre circulación de productos y servicios. ¡Wow! Es una idea, wow, ¿no? Sobre el papel, utópicamente, pero ¿en qué ha derivado? En sí. un control ideológico que si se decide destruir el campo o favorecer a una industria allí donde les dé la gana por saber Dios qué intereses ocultos, se ha convertido en un arma realmente de destrucción masiva. Sí, sí, tanto. La propia naturaleza de la vida económica establece la necesidad de asociaciones. Asociaciones se podría traducir en nuestro ámbito, que quizás luego lo cambie, esto está traducido literalmente del alemán, pero aquí en nuestro lenguaje entendemos más asociaciones a esas entidades sin ánimo de lucro, benéficas y tal, pero aquí cuando habla de asociaciones se refiere más a lo que es el cooperativismo al unir fuerzas en lo económico, en las estructuras sociales productivas. La propia naturaleza de la vida económica establece la necesidad de asociaciones. Esto es una controversia porque
carácter asociacional es el no ánimo de lucro. Y aquí está hablando de la economía. Pero bueno, compuesta por consumidores, distribuidores y productores, de acuerdo con criterios puramente económicos. Eso se está dando mucho ahora en la economía, en una rebeldía, ¿no? En los productores de lo ecológico, que ya en vez de lanzarlo a los grandes mercados, pues se asocian y crean sus propios mercadillos que van siendo itinerantes, donde se paga lo justo por el trabajo y no a los intermediarios por ponerlo en manos del consumidor, ¿no? Ujú. Sí, sí, pero es curioso porque aquí en Barcelona hacen un mercado así de pequeños agricultores y todo esto, y pequeños artesanos y todo esto. Y es curioso como el Ayuntamiento de Barcelona se los quiere cargar, tú. No lo diga. Sí, sí, de verdad. El otro día salió la noticia de esto, de que, bueno, que los quieren echar, me parece que es ahí en el Parque de la Ciutadella, donde no sé si es cada domingo o esto, y ahora les quieren sacar, no les quieren volver a renovar las licencias para hacerlos desaparecer, tú. Que Fíjate, dices, ahí "Ostras". está el Estado, lo Ahí, político jurídico interviniendo a sí, un sí, impulso de la otra pata que debería de ser independiente, la económica. exacto. Pues no. Pero es que ahí en todo eso están las fuerzas del mal. Ahí Sí, está sí, Iman, claro. Lucifer, Sorach, Sí, sí, Azur, todos. Bueno, y en la vida económica ya, vamos, sí, el, sí, y el tanto. control de la vida económica es básico para las fuerzas del mal. Sí, sí. La propia naturaleza de la vida económica establece la necesidad de asociaciones compuestas por consumidores, distribuidores y productores, de acuerdo con criterios puramente económicos. No las leyes, sino los hombres que utilizan sus conocimientos e intereses inmediatos deben regular la producción, la circulación y el consumo de bienes. Este tipo de cooperación económica es bastante diferente, fíjate, otra cosa súper actual, es bastante diferente de la practicada por los sindicatos de trabajadores, que aunque operan en el campo económico, se establecen de acuerdo con los principios políticos en lugar de económicos. Sí. Y un Ujú. siglo después, Dios mío, igual o peor. Peor, yo creo que peor. Un siglo después, más de un siglo. Esto es del 19 y estamos en el 25. Sí, sí. Y ojo, si aparece algún sindicato ajeno al control político. Es Bueno, decir, o sea, por ejemplo, que luego demonizan también a ideas políticas porque dicen que no se tiene que subvencionar a los sindicatos, que los trabajadores nutran de lo económico a sus propios representantes. Eso daría cierta libertad, porque tiene que ser el político, sino el poder político el que decida, pues entonces ya se desvirtúa todo. sí, claro. Bueno, ¿qué pasó aquí cuando hubo la concentración aquella en Madrid de todos, que estaban todos estos? Of, Porque vamos, ya. ese es que yo como no estoy desconectada, ya no sé ni cómo Y se llama, no, yo tampoco, del ya, que el vamos. 15M o no sé qué era, que sí, José Luis, que estaba este chico que ahora El- está político de la coleta. bueno, sí, yo, Sí. innombrable para mí. Bueno, ¿en qué se ha acabado convirtiendo todo Sí, esto? sí. Aquel movimiento en nada, en Casoplones. De la Ah, tienda de campaña en Puerta del Sol a ¿a Galapagar, qué?
casoplomo. A todos en el Parlamento, ahí en la Moncloa. Mm. Ya está. Cuando ves esto ya está todo dicho. Qué lástima que no esté aquí Manuel con nosotros. Hoy le he escrito porque estaba releyendo esto y yo tenía la imagen de Manuel continuamente. No sé si habéis coincidido este año con Manuel, que es de la zona de Mijas, de Málaga también. Y él está además en un movimiento político que tiene tintes y actividades que son no de la política partidista, sino de Ya. una regeneración política diferente a partidista y sin ideologías. Y me acuerdo mucho de él, porque sería súper interesante que estuviera con nosotros. Sí, porque podría compartir cosas Mm. interesantes. Una vez que las personas organizan las cosas por sí mismas y crean el tipo de comunidades asociativas que corresponden a sus propios puntos de vista e intereses, será posible que todos los acuerdos reflejen las ideas de los trabajadores y los intereses de los consumidores. O sea, que te tengan que decir esto, es que esto es obvio. Que tenga que venir un Rudolf Steiner a emplearse en cosas que son tan obvias Uy, que el ser sí. humano ya debía de tener superada, pero no, tiene que ser un iniciado el que te la diga y encima que nadie le haga caso en 100 años. Sí, sí, es así, ¿eh? Pero porque hay fuerzas que se ocupan de anular, como lo que tú dices, ¿no? Hay una aquí iniciativa de un mercadillo tal y van justo además los que están ahí de ideas supuestamente o con un apellido fake, como le llaman ahora, de progresistas y le cortan las alas al movimiento de intereses individuales y liberales, ¿no? Sí, sí. Y ojo que aquí no entramos en ideologías políticas, sino en detalles que, que si cogiéramos ideas de un lado y de otro, incluso las teorías social comunistas, las ideas inicialmente de lo que era, hay una paradoja. Mi padre siempre me hablaba, me decía, si el socialismo perfecto es una utopía, yo me acordaba hoy de mi padre también, porque él me contaba, el socialismo perfecto es, y no me acuerdo, tengo que buscarlo, una paradoja de alguien en un barco con remos que llega, no sé, él me contaba, pero ya no me acuerdo muy bien. Me decía, pero José Luis, eso está muy bien en la teoría, me decía mi padre, pero en la práctica es imposible. Y entonces de ahí ha surgido algo terrible que ha traído, pues bueno, todo lo que ha pasado este siglo con el socialismo, el comunismo. Bueno, el socialismo era también la ideología social nacional de Alemania, ¿no? Aunque diferente también a lo que hay ahora, diferente en detalles, eh, pero bueno, hasta la denominación era el Partido Socialista, era el Partido Nacional Socialista Alemán el que y bueno, y todo lo que pasó en la otra parte de Europa, en el este, cosas terribles, por querer también poner en práctica ideas a lo mejor que tenían un origen utópicamente ideal, pero que o se imponían por la fuerza y la fuerza llevaba a la guerra Claro. o no, bajo mi punto de vista, ¿eh? Que soy un Bueno, frustrado de la política y yo sería el primero en votar al más verde, al más progresista, al más animalista, al más antitaurino y me encuentro huérfano. sí. Dice que los diversos intereses representados serían asegurados por medio de contratos. Todo lo que se interpone en este camino es la obsesión actual con la organización externa de la vida económica. La libre asociación es exactamente lo opuesto a esta organización externa. A través de la percepción
y experiencia de los participantes en relación con sus respectivas actividades y la capacidad resultante de ejercer un juicio colectivo, surgirá el conocimiento de lo que es económicamente posible. En una vida espiritual libre, las únicas fuerzas activas son aquellas inherentes a ella. En el mismo sentido, los únicos valores económicos activos en un sistema económico estructurado asociativamente serían aquellos que evolucionan a través de las propias asociaciones. El rol del individuo surgiría de la cooperación con sus asociados. Por lo tanto, podría ejercer tanta influencia económica como corresponde a su producción. Solo un sistema económico autoestructurado puede proteger a los débiles contra los fuertes. Porque en realidad es el campesino el que genera el poder económico, pero es solo el intermediario el que se enriquece y luego maneja los hilos de la economía mundial. Sí, claro. Quién pone el precio a los agricultores? Lo ponen las grandes superficies o los grandes lobbies. Exactamente. No lo ponen ellos. Ellos lo pueden poner a raíz de esto, de que ellos se junten en mercados y que no tengan intermediarios. Y entonces ellos salen beneficiados y nosotros también, porque nosotros a ellos les estamos pagando un precio justo y nosotros también estamos pagando un precio a ellos y a nosotros nos beneficia porque compramos más económico que no de la otra manera. Y nosotros somos beneficiados, pero ellos también, porque a ellos también se les está pagando un precio más elevado de lo que pagan las grandes, bueno, los que ponen el precio de las cosas. Mirad, ahora viene otra cosa interesante. Mm, a ver, parece que me he perdido. Eh, Ah, esto, aquí. Ay, pues, que se me ha ido. Perdón que hoy estoy No, mareado. no. Ahí. Dice que así el organismo social puede organizarse en dos miembros autónomos, que son de los que he hablado hasta ahora mismo, ¿eh? El Ujú. cultural, que ya sabemos que le llamamos cultural, educativo, espiritual, y el económico, capaces de apoyarse mutuamente, justo porque cada uno es autónomo de acuerdo con su naturaleza inherente. Entre ellos, ahí tenemos dos patas, pero claro, tú hasta que no tienes una silla con tres patas no se queda firme en el suelo, ¿verdad? Pues igual, Ujú. aquí tenemos tres patas. Entre ellos debe funcionar el Estado político como un tercer elemento, como una tercera pata puramente humana, que se establece por sí misma en la medida en que es independiente de las habilidades mediante las cuales el individuo está activo en la vida cultural y económica, en las otras dos patas, e independiente del valor acumulado en los bienes que produce en la vida espiritual y en la esfera económica asociativa. Bueno, esto hay que leerlo 4 veces para enterarse, pero en definitiva, que la vida política debe de ser independiente al a la capacidad que tiene la persona de contribuir en aspectos económicos y sociales, a nivel de capacidad de trabajo o a nivel de valor añadido en la esfera cultural. Es decir, que lo mismo un carpintero, que un agricultor, que un médico, que un ingeniero, que un cantante de éxito,
que un violinista de los 40 de una orquesta sinfónica. Todos cuentan lo mismo en el ámbito político. Ujú. El Estado, dice, solo debe tratar asuntos sobre los cuales todos los hombres son igualmente competentes para formarse una opinión. Los derechos humanos y las obligaciones, derechos y obligaciones del ser humano, deben de ser determinados dentro de este miembro del organismo social. Derechos y obligaciones. Es lo que debe regular el órgano político jurídico, sin atender a diferencias sociales, económicas, culturales, productivas. La unidad de todo el organismo social, la unidad de todo el organismo social, de esas tres patas, se, se originará en el desarrollo independiente de sus tres miembros. O sea, la independencia de esas tres patas del organismo social es precisamente lo que le da unidad al organismo social. Dado que las tareas sociales se pueden captar con ideas extraídas de una observación de la vida, su comprensión depende también de esa misma observación. Esto viene como resultado en el literal de estar hablando de que, bueno, de que habrá personas que vean estas ideas utópicas o que las vean no prácticas o que las vean fuera de lugar de cualquier manera, ¿no? Y él viene a decir que hasta que tú no tienes un sentido práctico de la vida y no teórico, no puedes valorar lo que aquí se está proponiendo. Dado que las tareas sociales se pueden captar con ideas extraídas de una observación de la vida, su comprensión depende también de esa misma observación. Antroposofía, antropos, estudio de la evolución del ser humano, con un profundo conocimiento de la evolución del ser humano y de las sociedades desde la antigüedad, unido, ¿por qué no también?, a, al desarrollo también de lo espiritual, hablando ya de espiritual, verdaderamente del desarrollo espiritual de la humanidad. Eso son las capacidades que ha puesto en valor Rudolf Steiner para poder traernos todo esto. Y ahora viene, y con eso terminamos, y ya nos dejamos los últimos minutos para relajarnos y hablar entre nosotros. Ahora viene aquí unas observaciones que está bien leérselas y de las cuales yo he extraído lo que viene a continuación y que lo tengo que estructurar en la cuestión todavía, ¿vale? Pero viene aquí, en otra cosita aparte, observaciones preliminares, que ya se hizo justo, lo otro es como de una locución que él hizo sobre eh, sobre la publicación de esas cuatro conferencias revisadas, y esto seguramente sí viene como un prefacio en la publicación. A ver, perdón, que os mareo. Uf, siempre estoy mareando. Es que es muy largo y no lo tengo bien estructurado todavía. Aquí, me he puesto esto, a partir de ahí es que viene lo otro. Solo se puede reconocer la espiritualidad solo se puede reconocer la espiritualidad que se convierte en propósito del hombre en la vida. Es decir, hablando en el aspecto social que estamos trabajando ahora mismo. Esto resulta tan eficaz para dominar las tareas prácticas de la vida como para formarse
una visión del mundo y de la vida que satisfaga las necesidades del alma. Fijaros, ¿eh? Lo importante no es que uno conozca o crea conocer una espiritualidad, sino que se trate de una espiritualidad que también sale a la luz al captar las realidades prácticas de la vida. Mm. Por ello, estas observaciones sobre el aspecto social parecerán probablemente demasiado poco espirituales a los espiritualistas y demasiado ajenas a los prácticos. Mm. La cuestión social se aborda aquí como una cuestión económica, jurídica y espiritual. Solo de esta toma de conciencia pueden surgir los impulsos para una configuración saludable de estos tres ámbitos de la vida dentro del orden social. Las personas firmemente aferradas a los programas de los partidos políticos se sentirán inicialmente insatisfechas con la visión aquí descrita. Pero los hechos del desarrollo de la sociedad ya han superado con creces los programas partidistas y es necesario un juicio sobre los próximos objetivos de la voluntad social, independiente de tales programas. Los caminos de la visión aquí descrita son los elementos esenciales en la realización práctica de los impulsos dados y no meros pensamientos ideológicos. Realmente la Y, política está ya desfasada y tanto, con la evolución del propio ser humano, y tanto. como las religiones, el catolicismo. Sí, El cristianismo no, entendido desde un punto de vista de el impulso de Cristo, sí. estamos en el principio. Pero una religión católica que impone una idea, que tienes que ir a escuchar a un cura, que te tienes que creer lo que dice el Papa, los obispos, los, igual que la política, que te tienes que creer a este, al otro. Todos tienen cosas buenas y verdaderas, unas más realizables, otras menos. Pero ya ninguno por sí mismo y menos ideológicamente es aceptable. No, bueno, yo creo que la política no hay nada, para mí no hay nada aceptable ya, porque ya están, bueno, está desfasado completamente. Ahora se necesitan otras cosas, no este sistema ideológico que se ha instaurado. Bueno, y aquí se ha vivido mucho y se sigue viviendo mucho con el tema de la independencia. O sea, se ha vuelto una cosa, bueno, y mucha gente o sea, se ha apartado mucho porque, claro, en un principio no estaba enfocado a esta ideología que se ha montado después. O sea, aquí ha habido una especie de movimiento bueno. Bueno, yo misma, ¿eh? O sea, a mí me pillaron, pero ya no me pillan más, ¿eh? Porque yo las cosas las tenía, no que las tuviera claras, pero bueno, yo me pensaba otra reacción de no todo esto y de la manera que empezó el movimiento a lo que se volvió luego políticamente. O sea que... Bueno, es como todo, ¿no? En todo esto, en todas estas cosas así que nacen o sea, que nacen desde la sociedad, ¿no? Sí, desde la sociedad, ¿no? Pero sin un ánimo de lucro ni de nada. O sea, a la que se mete el tema político, ya está, ya está.
ya lo se desmarcha todo y luego ya son todo ideologías y Y bueno, lo económico, ahora ya es lo exacto. económico, la ideología manda a lo rentable, la supervivencia de las estructuras creadas, que ya aunque se vean fallidas, como hay una estructura económica, pues no te la puedes cargar porque entonces manda a un montón de gente a no poder seguir ganando lo que ganaban. Sí, Sí, no, sí, por eso es la Mm. independencia. O sea, si verdaderamente en un lugar hay un movimiento social libre, que desde ese puro movimiento quiera preservar una identidad, una lengua, pues eso se dará de forma autónoma sí, sí. y el que se dé será respetando los que no lo compartan, pero aunque no lo compartan, seguramente, como me pasaba a mí en su momento también, apoyando esos movimientos, incluso utilizando o intentando utilizar en lo posible las propias costumbres y adaptándome a la lengua cuando estaba en esa zona y no molestándome para nada, que no me tuvieran en cuenta, no cambiaran, sino al revés, intentando yo aprender. Ahora no, ahora como que te sientes incómodo, unos porque o el otro igual. No, pero bueno, yo no. Yo para mí el tema independentismo no era el decir, tú me tienes que hablar en mi idioma y si tú no me hablas en mi idioma, yo no te voy a hablar en catalán, aunque no lo entiendas. No, no se trata de eso, ni se trata de decir, no, no vas a ayudar al resto de las comunidades que son, a mí, que son más pobres. Claro que no. No, para mí esto no es, o sea. La independencia no es esta, a menos como yo la entiendo, la independencia. No la entiendo en este sentido. Entiendo de que cada comunidad tiene que ser independiente y se tiene que gestionar sus recursos, poner una cantidad para la gente que no tenga tantos recursos o las comunidades que no hay tantos recursos. Ujú. Pero claro, esto se convirtió se ha convertido en una cosa muy extraña, muy extraña. De unos contra otros. Sí, 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 bueno, y luego a ver a quién puede sacar aquí más partido y más tajada de todo esto, de todo esto. Y esto, bueno, en otros sitios también deben pasar cosas, pero claro, estas cosas se han puesto muy de manifiesto en todos estos, como en Madrid el movimiento del 15M y todo esto, luego se ha puesto de manifiesto en que ha derivado todo esto. Y aquí lo mismo, porque claro, se han tenido en cuenta muchas cosas. Claro, es como lo que dice Joan Belén, ¿no? Que tú vas a comprar una ropa de 9 euros y tú solamente estás viendo el tema económico de lo que, pero tú no ves el tema económico de lo que hay detrás de todo esto. Y mira que es fácil. Yo se lo digo a mi hija que ahora compra en Shein y le digo, cariño, es muy barato, claro, pero tú sabes lo que hay detrás de eso. Hasta Sí, niños encerrados en sótanos 20 horas con una máquina de coser. sí. Bueno, Y es una niña Waldorf. Oye, y no puedo. sí, Ya. ya, ya. Ah, Sí, sí, cuesta muy, bueno, a mí me pasa lo Ella, mismo. otra, Y yo de verdad que a veces si compro cosas de estas es porque no me queda otro remedio, porque es que me cuesta tanto encontrar cosas fabricadas, ya no solamente en Cataluña, en España, que sean producto nacional, o sea, ya no, fabricado ya en no sé. España, me cuesta lo que no te puedes imaginar, que a veces, claro, tengo que decir, no. bueno, es que tengo que comprarme algo, porque, claro, yo ahora he perdido mucho peso y me he tenido que comprar ropa. Y para encontrar ropa fabricada aquí, es que Mm. No, o te porque engañan, ya no es pone, competitiva, ya la Te política engaña. mezclada con la economía nos ha acostumbrado a unos precios y a una calidad, porque las cosas, yo tengo todavía cosas de cuando tenía 18 años que me sigo poniendo. Pero hoy día oh, cualquier cosa que te compras la tienes que tirar porque ya está desgastada en los lavados y en el uso, ya, en todo, desgastada.
en menos de un año. Eso está diseñado, ya sabemos, la obsolescencia y demás, ¿no? Pero Bueno, como todo, José Luis, tú antes de comprabas una lavadora, igual te duraba 30 toda la años. vida. o sea, sí, sí. Ahora te compras una lavadora y ya la programan para que dure tal. Te Sí, dicen sí, 7, 8 años, o si te dura 10, 11 o 12, has estado de suerte. sí. Sí, así es. Claro. Y es Bueno, económico a todos los niveles, porque no es solamente al nivel humano, es al nivel ambiental, al nivel social. Claro, todo esto genera una pila de residuos Ujú. que, claro, bueno, pues yo creo que ha estado bien. Hombre, sí. haciendo poquito y más que nada quizás yo, el que tenía por mi compromiso con vosotros las ideas frescas. Pues claro, así un poco también monólogo y poner yo por delante mucho, con el miedo también a poner de mi parte inevitablemente ideológica, de mis frustraciones, de mi familia, de mi entorno y tal. Perdonadme por favor si en algún momento puedo parecer parcial, lo tengo en cuenta, pero seguro que es imposible para ninguno de nosotros estar libres, ¿no? Ujú. Pero, y luego perdonadme también que haya tenido yo que estar más al pie, por eso no teníamos más, más que yo. A ver si ya, a partir de ahora, bueno, ahí está ya la primera conferencia para que la vayamos revisando. También está en Corpus Lux, de donde yo la he recogido de forma digital para ponerla y trabajarla ahora. Pero bueno, yo creo que es bueno, ya incluso pondré que vamos a trabajar esta para la semana que viene, porque yo creo que en este caso, que son cosas tan cercanas, sí que nos viene muy bien leerlo anticipadamente para compartirlo luego en esa lectura de la síntesis ya con la vivencia personal y a ver si podemos ser unos poquitos más, no por desmerecer los que estamos, que estoy yo incluido, sino porque, bueno, la energía del grupo, mientras más numerosa, va a ser mucho más nutritiva. Así Sí, que, claro, y también ellos también, bueno, cada uno tiene su punto de vista y cada uno tiene su experiencia en la vida diaria, o sea, y eso también, bueno, está bien compartirlo porque también, bueno, al menos a mí personalmente también me hace ver más las cosas y entender más todo esto, ¿sabes? Cuando cada uno pone su experiencia de cosas que pasan o que haces o lo que sea, ¿no? Entonces, ujú. está muy bien esto. Bueno, Pepe, no sé si tienes algo que compartir después de lo que hemos vivido. Bien, Que bien. igual, Yo ya me he leído toda esta parte porque era, o sea, todas estas 4 conferencias porque era un tema que me interesaba muchísimo, lo estaba pidiendo. Además, vale. mandaste ahí otro documento que es ampliatorio, como que habla también de lo social, también me lo he leído Pues por hijo, encima. podría haberlo por en- dicho antes y me hubiera apoyado en ti. No, 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 que va, yo, o sea, he cogido las ideas, ¿no? Pero esto tiene mucha profundidad y mucho que tomar para después aplicar, ¿no? Tanto en, lo que sé, en ideas políticas como en ideas de todo, ¿no? Y, y un tema que siempre me ha preocupado, ¿no? Que es ver las causas, ¿no? De lo que nos toca vivir socialmente y que en cierto modo, pues, tiene que ver este, este tema de los seres que nos están haciendo tanto bien con darnos libertad, porque si esto no estuviera tan intervenido, pues resulta que todo sería fantástico, todo sería gobernado por los ángeles y viviríamos en la gloria y no tendríamos el desarrollo que podamos llegar a tener por esta oposición, ¿no? Eso es una Ujú, cosa que últimamente he estado viendo y que yo creo que nos cabreamos mucho nosotros mismos con las situaciones, pero es que estas situaciones, si las aprovechamos, como creo que viene a decir en, no sé si en este texto o en otro, nos van a ser muy favorables a la hora de nuestro desarrollo. Y, y este tema de lo social, pues con Melé allí en Suiza, pues también se ha estado tocando con el tema del banco, bueno, de las ayudas a, a las
sea, pequeñas empresas, ¿no? Con capital que se pueda poner de inversiones que cada uno tenga y todo este tema, ¿no? Y ahora que tengo que cambiarme de sitio, tengo que aparcar. En definitiva, eso, que me parece un tema muy importante y que tenemos que seguir estudiándolo porque es de máxima, no implica, ¿no? Que nos afecta muchísimo. Sí, sí, es Y de máxima actualidad. sí, exactamente, ¿no? Que esto nos afecta muchísimo a todo lo que no queramos. Bueno, ya estamos cansados de la política. No, la política es algo que nos afecta y que tenemos que entrar en ella. Y había otra cosa que quería comentar, pero bueno, seguimos compartiendo. Es un tema apasionante para mí, vaya, el de lo social. Sí, sí, claro, y para todos, porque claro, todos estamos aquí. Y si no más, habría de ser importante para todos. Claro, y estas fuerzas involutivas a nosotros nos están haciendo, pues bueno, Nos Nos están están haciendo, ayudando. nos están ayudando a... haciendo, nos están haciendo la puñeta, en cierto modo, Bueno, pero por otro lado, no, nos vienen bien por el tema de la evolución, en definitiva, ¿no? ex- ex- Eso es. Y, y hay otro aspecto que quería comentar, que se me ha vuelto a venir a la cabeza, pero con el tema este de que tengo que estar moviendo el coche, se me ha vuelto a ir un poco. Pero ahora lo comentaré si da tiempo, si no en otra, la siguiente ocasión. Vale. Bueno, pues genial. Ya vamos anticipándonos en la lectura y incluso comentando al principio de la sesión lo que se haya movido de lo que hemos vivido hoy, nosotros que hemos estado y los que también vayan a ver la sesión en diferido. Y, y bueno, lo que podamos sacar va a ser en nuestro ámbito, que siempre nos movemos, en un ámbito social. Es que lo social está siempre implícito. Somos seres individuales, pero vivimos en sociedad, desde la claro. más pequeña, que es la de nuestra propia familia, hasta los ámbitos que van creciendo progresivamente. Podemos hacer mucho. Pero es tremendamente difícil, ¿eh? Porque yo he tenido experiencia en muchas comunidades que también de antropósofos, escuelas, iniciativas de todo tipo, y hasta en la propia sociedad antroposófica. Y no nos controlamos lo más mínimo, ¿eh? Es que las fuerzas rimánicas, luciféricas y el ego, a veces incluso en personas que están muy trabajadas a nivel espiritual, es casi a nivel antroposófico, hacen un efecto hasta contrario algunas veces. Tener un cuidado extremo, todos. No nos debemos de sentir ajenos, creernos más preparados, porque nos juega pasadas muy, muy increíbles. Sí, sí, Qué, boni- tanto. qué bonito eso que es, Pepe. Eso es Zaragoza, la Pilarica. El Anda, Pilar. el Pilar. Y, y era una cosa que cuando había estado antes hablando, pues me ha venido porque al moverte tanto y ver tantas iglesias y ver tantas cosas tan espectaculares, pues uno te hace pensar y dice, bueno, y todo esto ha costado un trabajo muy importante a la sociedad, a las personas, a los obreros, ¿no? Eran los que tenían el dinero y los que movían las obras públicas como esta, ¿no? Pero claro, en definitiva, que qué puñeta, ¿no? Porque en vez de haber sido ese esfuerzo repercutido en las mismas personas, eran especies de esclavos trabajando para, o sea, esclavos en el sentido de que se les pagaba una miseria y tenían que construir eso hasta esa altura con andamios de palo y en aquellos entonces, ¿no? Me parece algo que siempre me mueve, ¿no? Perdona que... Claro. Y la de gente que moría en el intento. La serie que también se ha hecho en película de Ken Follett, ¿cómo se llama? Que va sobre la construcción de las catedrales. No me acuerdo ahora exactamente del título, pero es muy ilustrativa de toda esa fuerza
del impulso humano en la superación a través de la arquitectura. No me acuerdo ahora del título. Madre los leyó todos, que son varios, una trilogía creo que es. Bueno, bueno, ¿qué os parece si nos despedimos ya? Estamos entre dos luces y, y nos emplazamos ya para el jueves para continuar con nuestro estudio paralelo de la ciencia oculta. Siempre maravillosa esa combinación de seguir estudiando esos 4 libros combinando con las ampliaciones en otros aspectos antroposóficos. Es una combinación maravillosa. Cómo me gustaría que cada vez hubiéramos aquí más y más en los dos, en el jueves y en el lunes. Yo sé que es mucho pedir y las obligaciones, pero es un proceso que yo, que lo estoy teniendo que hacer por el compromiso que he adquirido con vosotros, de verdad, fueron 20 años casi antes de encontrarnos y adquirir yo este compromiso, que ha ido variando en participantes enormemente, desde 30 hasta los que estamos ahora 4 gatos. Pero yo lo estoy notando en mí. Eh, Me encantaría, o por lo menos lo transmito aquí, dicho, que lo experimentarais. Yo soy el único que tiene la obligación de estar aquí los lunes y los jueves y de trabajar el contenido sí o sí, por el compromiso que voluntariamente he adquirido. Y eso, en estos 5 años que llevo haciéndolo, vamos, no tiene nada que ver a los otros 20 que me había llevado estudiando antroposofía. Y bueno, la gran satisfacción de que luego surja gente como vosotros que, oye, que por estar aquí tenéis un compromiso, también muchos de vosotros, como Pepe recién llegado, como vosotros que lleváis más tiempo, pero ahora estáis con este compromiso porque lo estáis pudiendo realizar, que también, quieras que no siempre, en un plus, el estar aquí lo está haciendo en los demás, pero el hacerlo al menos durante un año, nuevamente, el esfuerzo de estar lunes y jueves es muy nutritivo para uno y sobre todo en lo que radica en la esencia verdaderamente espiritual de nuestro compromiso espiritual, que es no crecer nosotros personalmente a través del conocimiento espiritual, sino entregar a otros también, entregarlo hacia afuera. Y qué mejor que el estar aquí los que ya llevamos más tiempo, qué mejor de repetir los jueves los que ya nos hemos llevado 1, 2 o 3 años, porque nutrimos a los que vienen por primera vez o por segunda, a los que llevamos 3 o 4, ¿entiendes? Entonces, es que socialmente también es una estructura muy adecuada para cumplir con el objetivo del estudio esotérico. Bueno, este Sí. alegato al final da... Yo te doy o sea, bueno, yo al menos particularmente es así, ¿eh? Porque yo lo he encontrado a faltar mucho todo este tiempo que por las circunstancias he estado como más desconectada, ¿sabes? Y ahora realmente volver a conectarme otra vez me está costando y mucho. Primero porque estaba muy desconectada y segundo por otras cosas que me han afectado por el tratamiento, ¿no? Y me cuesta mucho centrarme, ¿no? Y yo Sí, estoy muy agradecida el poder ponerme como esto, como la voluntad para poder estar aquí en estas conexiones, ¿sabes? Y no estar en otro sitio y yo lo noto, es como si una fuerza que me arrastrara, que me dijera, ay, mira, estás de vacaciones, y no sé, aquí es fiesta mayor esta semana, y hacen actividades y hacen cosas, ¿sabes? Y dices, ujú, ostras, digo, no, no, yo tengo que estar aquí. ¿Sabes? Y qué bueno, bien, mira, ahí están las fuerzas esas qué bien. Bueno, y que también peleantes. podemos relajarnos, un compromiso, un tal, para eso está la grabación. Pero Ya, pero equilibradamente tú dices, bueno, este mes no he colaborado. Al final, más allá de la colaboración económica, que eso es otra cuestión independiente, ya que estamos entre información, pero el compromiso con el otro, el compromiso con que hoy yo estoy viendo la grabación, pero esa grabación no hubiera sido posible si no hubieran estado Teresita, Joana y Pepe, aparte de que está obligado sí o sí, pues
te da como un impulso a decir, oye, siempre que pueda voy a estar y cuando no, no, pues qué bien, gracias. Sí. Lo que Tengo la pasa es que yo prefiero estar, ¿no? Porque luego siempre van saliendo cosas y dices, ya lo veré, ya lo haré, no sé qué. Y yo digo, no, aunque luego yo lo repase otra vez, porque luego me lo pongo y voy sacando más cosas y entendiendo más cosas, me gusta estar en el directo, ¿sabes? Y ahora a ver si me puedo reenganchar los jueves. Mira, mira qué bonito que está ahí Pepe intentándonos dar la Sí, con postal el de río Egipto. Ebro y la Pilarica. Y la Qué Pilarica. bonito, Y por favor. comentar una cosa, el libro que estamos trabajando los jueves, lo de la ciencia oculta, que también era un tema que a mí me fascinaba, ¿no? Como de dónde proveníamos y cuál era nuestra formación, cómo nos habíamos formado y todo eso. eh, una cosa que sirve para todos los aspectos. Parece que fuera una cuestión que, bueno, que ahí se desarrolla el tema de dónde se forma el hombre, que es genial, como lo cuadra o como lo borda, pero por otro lado es cómo eso se aplica a montones de cosas, como por ejemplo a esto mismo de la economía. O sea, la situación económica pues tiene que ver con lo que fue pasando en la evolución del hombre y en la evolución de la tierra, ¿no? O sea, este tema también es clave, lo de los jueves, con ese libro. Sí, de hecho, por eso también hemos hecho, eh, lo hemos hecho porque es algo que se suele hacer el introducirnos con el ciclo de conferencias de las tres conferencias pasadas, que de ahí está mezclada muchas cosas, entre otras cosas precisamente lo que nos comenta Pepe, el contenido parte del contenido fundamental de la ciencia oculta. Es preparatorio, es complementario, es orgánico. Es que Rod Steiner lo hizo todo de manera orgánica, todo tiene conexión. No, es que no hay. Bueno, hasta el verso que vamos a leer ahora mismo cobra sentido ante cualquiera de nuestras sesiones, independientemente del contenido. Pues venga, vamos a la despedida. Vale. Me toca leer, ¿eh? Exacto. Eso es. Primero unos segundos de introspección y después nos lo lee Joana, gracias. Que el sentido de mi búsqueda sea arropar con el recuerdo los nuevos misterios recibidos. Su propia fuerza despierta en mi interior ha de fortalecer las potencias de mi yo y en mi evolución integrarme a mi propio ser. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí, lo dicho, y hasta prontito, si puede ser el jueves mejor. Mañana tenemos Fofenos, nos veremos a las 7, no a las 6. A ver, Vale, Catalina tenía problemas, hablaré con ella. De todas formas, a ver qué vale, tal. pero al principio a las 7 mañana los Yo a las fosfenos. 7, si es que las 6 es un tan tremendo el calor y por lo menos está uno intentando buscar la sombra. Y la actividad para no romper temas familiares en verano, pues viene un poquito mejor ese retraso de una horita. A las 7 en vez de a las 6 fosfeno, a partir de ahí, y a las 8 en vez de a las 7 antroposofía. Vamos a lo que nos queda ahora de agosto y septiembre a adaptarnos a ese, hasta mediados de septiembre, si es posible. Pues fuertísimo abrazo, amigos, Gracias. compañeros, Buenas noches. Muchas gracias y a nos todos vemos pronto. y Igualmente. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Adiós. Adiós.